Bienvenidos a este espacio donde hablamos sin pensar de anime, videojuegos y lo que quieras criticar. Bebiendo de neuronas para inventar, las mentes potencias la conquistar. Hablemos de todo, sin filtro y más. Si buscas algo serio, mírate de aquí. Sos dos inaguantables y así vamos a seguir. Si buscas algo serio, mejor vete de aquí. Somos los inadaptados y así vamos a seguir. Rollo raza, aquí nuevamente venimos a perturbarles un ratito con nuestros temas que yo creo que para muchos tendrán sentido, para otros no tanto. Sí, como dice nuestro eslogan, hablemos de, bueno, es el nombre del programa, pero hablemos de ahora. ¿Cuál era el tema? ¿Me puedes recordar? No me acuerdo. Bueno, vamos a remontarnos un poquito o mucho a nuestra niñez y recordar cómo es que sobrevivimos a juguetes peligrosos. Hablemos de juguetes peligrosos. Cuando no había control de calidad para los juguetes. Pegriloso, muy pegriloso. Sí, nada, pues ¿con qué podemos empezar? Híjole, vamos por algo sencillito, dijo el argentino. ¿Te acuerdas cuando los carritos de juguete, no voy a nombrar marcas, pero había muchos que la pintura tenía plomo? Ah, sí, pero tenían colores muy bonitos y antojables. Parecían dulces. Y deja tú, si hacemos una comparación, hay unos que actualmente tienen forma de dulces. O sea, no sé qué era más peligroso, que te metieras el carrito con pintura de plomo a la boca, o que ahora un niño se meta en la boca un carrito con forma de dulce, que es más probable que lo asfixie. Bueno, probablemente te vas a asfixiar con el carrito que parece dulce, pero te envenenabas con el carrito que tenía pintura de plomo. Pero sobreviviste. Sí, creo que sí. Aquí seguimos. Pero, por ejemplo, ¿recuerdas tú los luchadores de plástico que tenían solamente una forma cada Así los que estaban, que los ponías a pagar y parecían que estaban bailando vals. Sí, acá cuenta de un, dos, tres, un, dos, tres. No, sí, pero esos también fueron gran parte de mi infancia, o sea, que te vendían los... Eran todos iguales, exactamente, excepto la pintura que cambiaba la máscara. Tenías a Blue Demon, al Santo, a Mil Máscaras y todos se veían prácticamente igual. Nada más por la pintura variaba. Pues sí, pero ya cuando estabas jugando y despegabas uno contra otro, pues caía la pintura. Ya no sabías quién era quién. Y tenías un ejército de luchadores. Todos despintados, pero era ejército. Ay, hablando de ejércitos, los soldaditos de Ah, sí, los de plástico que eran... Tengo un chingo de esos yo. Ah, pinche, ¿no tienes tu colección de soldaditos? Sí. Hay que traerla para presumirla. Luego había niños muy desesperados y como yo, ¿verdad? Que me ponía a mordisquearlos todos los juguetes. No sé si era un complejo de o algo así, pero todos mis juguetes estaban dañados porque me aburría. Yo jugaba a golpearlos, incluso los enterraba porque estaban muy... Yo en ese aspecto, yo sí era muy cuidadoso, pero yo tenía la costumbre de juguetes que tenían mecanismos electrónicos o ciertos mecanismos, desarmarlos para ver cómo funcionaban y volverlos a armar. Y había veces que ya no quedaban igual. No, ya no volvían a hacer lo mismo. Sí. Pero eso me recuerda también la película de Toy Story, que cuando me la pusieron empecé a reflexionar sobre no dañar los juguetes. Sí. Me pasó algo similar. No voy a ser de malas que me pase lo que al sí. Sí, ya ves que acá hacía experimentos medio macabrones con todos los juguetes que tenía. Pero bueno, juguetes peligrosos. Bueno, Es que si nos remontamos a desde más o menos de los 50 para acá, ha habido un número de juguetes pues han sido peligrosos.
Jesús. Unos demasiados. Había uno, no sé si tú te tocó escuchar, que era para armar como una especie de reactor nuclear. Ese era como de los 50, 60, algo así. Que incluso traía algunos materiales radioactivos. Como los Simpson que le dieron plutonio a Lisa para que hiciera su reactor. No sé si era fake, este, de una leyenda urbana de esos de entonces, o de videos ya recientones, pues, que tomaron ese rumor y lo siguieron dispersando. Bueno, es que no me sorprendería mucho de los americanos. Tienen demasiadas ideas muy... Están algo dañadas. Si había un kit forense, creo, el de CSI, que sí traía un polvo que era radioactivo y drogas. Sí, ¿no? Para que salieran las huellas digitales. No. Bueno, por ejemplo, también en los años 60 había juguetes, por ejemplo, pistolas de aire. Pero esas sí llevaban balines de verdad. O sea, básicamente era un arma que se la daban a un niño, pero de aire. De aire. Es importante recalcarlo. Porque Había uno que fue más o menos como, igual como desde los 60 hasta como los 60 más o menos, que era como un tipo de dardo más o menos de este pelo, que era para lanzarlo y pues nada más lejos ganaba y ocasionó varios accidentes, ahora sí de piquetes en zonas blandas. también hubo uno que creo que todavía lo vi. Es un cohete que está propulsado por aire, que lo va llenando así una cápsula de aire con una bomba. Bombita, sí. Y que salía el cohete disparado, pero no sabía dónde iba a caer. Sí, sí, cierto. Hay uno que había variaciones, pero el, digamos, original era de cierta marca de muñecas, que era como una hada bailarina, que le jalabas como una cuerdita, algo así, y salía volando. Y hubo varias versiones que de Buzz Lightyear. O sea, Incluso modernizaron también la muñequita, pero ya con pilas para que pudiera volar. sí, pues con lucecitas y la... No, pero mucho más reciente. Por eso, De los 2000 tantos. digo, hubo varias versiones de ese juguete, y algunas versiones piratas, o que de Buzz Lightyear, que de Spider-Man, no sé qué tanto. Y hubo muchas quejas, porque en el caso de la muñeca, las chavillas salían golpeadas en el ojo, con cortes en los dedos, porque era aquí así pegadito. Y cuando le jalabas, pues la muñeca levantaba los brazos a modo de hélice. Para que fuera. No, pero también hay un juguete parecido, pero bueno, ese es mucho más reciente. Por ejemplo, lo que son los helicópteros a control remoto. Sí. Digo porque yo tuve uno y en el primer intento que yo quise hacerlo volar, me golpeé a mí mismo y quebré las hélices. Sí. Era como una tipo de empuñadura con una cuerdita para jalar, y aquí arriba se ponía el helicóptero. Ándale. Le jalabas y pues salía el helicóptero disparado. Sí. Ese incluso salía hasta en las paletas, ¿no? Que era como, nomás le girabas y rotaba. Hablando de, había unos que era precisamente en ciertas paletas, que era agarrabas el tubito de la paleta y lo ensamblabas con otra fregadera y se ponía una hélice y le soplabas aquí así, le soplabas y había veces que la hélice pues te golpeaba en toda la cara. Pero sí, claro, hay que poner un rotor cerca de la cara del niño. Ay, ¿cómo se define?
tengo idea. Los juegos del parque, que eran de pura lámina, todos oxidados, las láminas, todas levantadas. ¿No? Con el sol que hervían y casi querían levantarte la piel. Pero quería destacar algo sobre una marca en específico, que pues no puedo decir el nombre, pero que venden equipos para todo. Era mi primer juego de química, o mi primer viaje de arqueología, o sea, y todo eso, pues, Mi primer fábrica de pelotas, ah, primer, Fábrica de pasteles. ándale. fábrica de pasteles. Ahorita que dices fábrica de pasteles, hubo un juguetito que era un hornito para que las Ah, niñas cocinaran sus pastelitos. o niños. Quien quiera cocinar pastelitos. Sí, pero en aquel entonces pues, estaba dirigido más bien para niñas. Cosa que yo siempre estuve en desacuerdo. Se me tocaban los pastelitos. Pero bueno, Ya quemado, ¿verdad? Pero bueno. Tú Ah, querías sí. hornear otra cosa, ¿no? Estilo Breaking Bad, ¿no? pero uno es espacial. No, eso ya fue Más después. más después, pero este, hubo muchos casos de quemaduras porque pues utilizaban un foco para calentar y hornear. Y muchos chavalillas pues tocaban el foco prendido o recién apagado, pero pues todavía caliente y se quemaban, o el moldecito que era de lámina, pues caliente, lo agarraban con las manos y pues, se quemaban. No, había el instructivo que venía así enorme en letras pequeñas, pero ellos ya se brindaron de toda responsabilidad porque hay de lo que tienen las grandes empresas que son tan inteligentes. Sí, pero también uno es el pendejo, porque uno no lee instructivo. ¿Y quién lee los instructivos realmente? Son demasiados, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido otra marca de plastilina muy específica que todavía te dice, no se puede consumir. Ah, pero hay un juego con la misma plastilina que haces pequeñas hamburguesitas, que Papas pizzitas, que- fritas y... Pero también hay otra plastilina que se come. No, creo. ninguna se come, pero hay algunas que dicen que no es tóxica. pero tampoco te lo puedes comer. No es como que te la debas de comer, pero si te la comes, pues no, tú sabes si te gusta en pedacitos enteros. Pero ese es el problema, ¿por qué le ponían un olor tan rico y antojable? Luego Un con sabor tan color. dulce. Fíjate, No es cierto, era salada. Yo sí la probé. fíjate que ya que dices esto, no sé si recuerdas que hubo una temporada que todo tenía olores, que había estampitas con olores, borradores con olores, plumas con olores, colores con olores, libretas. Se trataron los marcadores. Se había prácticamente todo, como dices, marcadores, había con olores que de dulces, que frutales, que no sé qué tanto. Y uno como a plena hora en la escuela casi para salir con hambre y te llegaba el olor de tu compañerita desbordando con su goma olor sandía. Y, ay, pues déjame le doy una mordida, a ver si sabe a sandía. No, deja tú acá, así empezaron la generación de nuestros junkies, ¿no? Oliendo los acá, ¿no? Los Los marcadores. y, Huele bien rico. y otros solventes. No, empezaron primero con los colores. Ya lo demás es lo demás. No lo estamos recomendando, no lo apliquen. ¿Sabes a qué me vino eso? El pegamento. Eh, El resistor. sí, te lo comían, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, hay unos pegamentos que Que también traían brillantina Ah, y olores. y olores. había unos que eran transparentes Eso sí, y traían así brillitos y Sí. O sea, eran cosas para niños que representaban un peligro latente realmente.
entiendo cómo sobrevivimos a todo eso. Deja tú, veníamos de casas construidas con varilla, con cobalto 60. Leche, Y asbesto en las paredes. paredes de asbesto. Leche de cierta marca que estaba también contaminada con residuos radioactivos, Pintura también de... pintura con plomo, tanto para las casas como para otros artículos. Cuando te sacaban de que ya no te querían tener tanto tiempo dentro de la casa y te sacaban con tu bici, con tu balón de fútbol a darte en la madre afuera. Cuando trepaban árboles y te caías con media costilla de fuera, Pero era lo divertido, o sea, cuando eras niño te podías subir a la copa del árbol, te resbalabas y te caías, tal vez se te salía el aire, pero nomás llegabas, te sacudías y todo. Sí, porque después llegabas a tu mamá y le decías, mamá, me caí. Te caíste. Déjame, te doy otra razón para que llores. Hermosa y bendita infancia. Las pistolas de dardos, ¿te acuerdas? Había unas que era el dardo, que era así, como un popotito, digamos, con un chuponcito. Sí. Y que no faltaba el chavalo castroso, que se lo mantenía disparándole a todo mundo a ver si se le pegaban. Y había veces que se pegaban. ¿No? Pero no, esos son El dardo juguetes aquí, de ricos. Eran hasta de los piratitos de los de 20, 30 pesos. Sí. Yo tengo una 7 pesos. Pero también había unas de bolitas pero de plástico. No las nuevas que son de gel, las de plástico. ¿Cómo se llaman? Las de parques, güey, que eran así como las pistolas No deberíamos estar diciendo esa palabra. ¿Sí? las piu piu de barril, que traían un parquecito, Un cilindrito. que era así una ruedita con varios cilindritos con pólvora, que la disparabas y pues el mecanismo la tronaba y salía el humito, el chispazo. O había otras que tenían pedernal, o sea, como el de los encendedores, que tú le dabas y era transparente y salían las chispitas. Sí, pero por ejemplo esas que traían pólvora, me tocó 2, 3 que pues no implementaban pues sí, los cilindros en la pistola, que los hacían con una piedra y de repente se quemaban. Sí. Incluso con la pistolita. O sea, era de plástico ese Que lo vendían hasta en la placita, ¿no? Ahí en la tiendita de la esquina. Es más, te lo regalaban en algunos, digamos, juegos que eran varios premios. Sí, que juntabas estampitas o que eran de rascadito o así. Esas rifas de como ya de barrio, ¿no? Híjole, que número 8 y es una pulserita. Y luego que rascabas otro y me tocó el 27 y era la pistolita. Y ahora sí lo tiene chido. Sí, me acuerdo. Fíjate, también me estoy acordando de una vez que me regalaron esas piezas que se ensamblan, pero las piratas. Sí. Estabas tú acá ensamblándolas, no se te olvidaba. Y en la noche las pisabas. Fíjate que sí me tocó pisar esos bloquecitos de construcción. Mira, no sé cuáles estaban peor. Había unos que eran pues más o menos grandecitos. Grande para los niños, para los chiquitos de 1 a 3 años. Sí, pero no, es que, digamos, están los chiquitos de cierta marca, creo es holandesa. Sí, la marca. Que tiene varios sets de diferentes franquicias. Y había unos que eran piratas, que eran similares, pero había
unos que embonaban con esas mismas y otros que no. Había otros que eran más grandecitos, o sea, Un tamaño más grande. sí que te gusta como 3 veces más grande. Y luego había otros más grandes todavía que eran para niños chiquitos, que son los que dices tú, que estaban así y que sigue habiendo pues, este pelo cada bloque. O unos aún más grandes, que son así de mortero, que los niños se tenían que ir a jalar con su papá. Y también hacían bardas. Esos están chidos. Yo estoy empezando a hacer de esos en mi casa. Pero lo malo de eso es lo que sí, güey. ¿No? Pero Y los ahí otros, sí los pisos no duele, pero cuando lo lanzas, sí. sí, pero los otros cuando te levantas descalzo a medianoche al baño. Y luego deja tú, lo peor de todo. Lo pisas y luego donde vas de que con tu pie acá sobándote Levantada. y terminas pegándote con el otro pie en la mesita de noche. En O el pisando dedo otro chiquito, bloquecito. tantito peor. Sí, es que yo aprendí a las malas a prender la luz para poder caminar, porque hasta las paredes me golpean. Es que, bueno, Bueno, uno que ya es tonto, ya hasta se cae solo. Sí, también. uno ya está tonto, pero también fíjate cómo son las cosas. Tienes la cama en la pared de allá, la puerta de este lado, y el apagador Lado de la puerta. está a un lado de la puerta. Te levantas, tienes que recorrer todo el camino hasta que está el apagador, y ya en eso casi medio te mataste. Más o menos, ¿Por qué no tener un apagador de cada lado? porque es más caro. Y para eso son las lámparas de noche. Pues sí, pero estamos en México y en México no todo el mundo tenemos lámpara de noche. Cierto. Un poquito de eso para los niños. Sí. Fíjate que está, quitando de reír, sí están chidos eso. Sí. Cuando yo recién me salí de casa de mis padres, yo me fui a una casa de... Ay, aquí sí me van a... de Infonavit. Yo sí ponía mi lamparita noche en el pasillo, pero porque ya me había tocado las primeras noches golpearme en paredes, en medias puertas, bueno, sí, en la mitad del marco de la puerta y No conocías la casa. sí, pues, me desorienté, me perdí la lucecita para saber dónde está todo, para guiarme. Yo tuve una de esas, pero en vez de rosar, así donde nomás está rosar. Con estrellitas y todo. Ya era como si fuera una cuadra. Hablando, ¿te acuerdas cuando estaban muy de moda las lámparas de lava? Ah, sí. Las que eran- Siempre quise una. Creo que todos pusimos una. estaban chidas. Que no te tomaras el contenido, ¿no? De la botella. Exactamente, hablando de... En el manual de instrucciones dice, no te tomes el contenido dentro de la lámpara. Fíjate que también los muñecos de acción. O sea, había muchas marcas, muchas veces, pero traían en ocasiones accesorios como cuchillitos, piu piu más grande acá. ciertos accesorios pequeños y no te lo metes a la boca. Un punzocortante la que nada más te llegaban a picar y parecía como un alambre esa cosa. Sí. Deja tú. Por ejemplo, había algunos que eran incluso hasta transformables y, y se transformaban en cosas peligrosas, que tenían ciertos picos, ciertos mecanismos que te podías pues hacer daño tú mismo mientras lo transformabas. O de esos muñequitos de acción que pues eran de calidad humilde, ¿verdad? Que se les caía un bracito o algo, ¿no? Pues hasta el niño se lo podían meter a la boca y ahogarse con él. Igual retomando un poquito de los soldaditos de juguete, ya es que te vendían las bolsitas como de medio kilo. Ahora, bájate. Y había
soldaditos que estaban en posición de disparar, otros en acostados al agachados piso y otros con un juguetito más grande hacia arriba. y así, y había algunos que eran muy fácil de que se lo metieran a la boca y se apuntaran. No comprendo por qué las metías a la boca, ¿verdad? Quizás era, te intrigaba, ¿no? ¿A qué sabe? A ver, ¿Quién sabe? A lo mejor por el color o la textura del material. o simplemente éramos niños y estábamos aburridos. Podría ser, teníamos mucho tiempo de ocio. En aquel entonces no era como que, Voy a trabajar. aparte de eso, no era como que, me voy a meter a ver TikToks. Sí, o por ejemplo, llegabas de la escuela, yo nunca llevaba tarea. Mágicamente, quién sabe por qué, ¿verdad? Nunca tenía tarea. Guau, igual que yo. Y Tenemos tres. te ponías a jugar, ¿no? Pues ya tus juguetes, pues a mí me tocó que eran limitados. No tenía mucho, pero pues ahí estaban mis juguetes. Pero como te digo, siempre los mordía o los hacía y deshacía, y pues me quedaban menos. Ahí tenías que ingeniártelas con tu imaginación a ver qué hacías. A veces tenías uno con partes de otro. Ah, sí. O a veces una caja llena de todos los juguetes con pies desarmados. También. Y por ejemplo, me acuerdo también de algunos juguetes que eran promocionales de ciertas marcas que por así ibas al restaurante y te daban en tu comida. Te daban en tu comidita o venían de regalo en el paquetito de las papitas, de las galletas. No, así. pero eso era cosa de ricos, o sea, si era comer ahí, sí, era Sí, es un restaurante, sí. así como que es tu cumpleaños, o te graduaste, pero era de algo muy, muy especial el poder ahí. Bueno, vamos a dar un pequeño cortecito para porque tengo ¿cómo se dice? Un inconveniente. No, un pequeño dato que corroborar antes de proseguir. Sirve que pues damos chance a que la gente vaya por un refresco u otra cosa. Sí, además de que acomodamos las ideas y les compartimos algo más interesante. Regresamos en un pequeño momento. Bueno, Miguel, ya regresamos de este pequeño corte. Como te decía, había algunos juguetes también que venían en algunas comidas de ciertos restaurantes o como premios en algunas papitas o frituras, galletas, etcétera. No sé si recuerdas de esos chocolatitos con forma de huevito, Ah, sí. que había varias marcas, pero una en especial. La clásica, la original, que tenía juguetes muy bonitos. Espérame, cámara. No se me desesperen. Algo acaba de pasar aquí con la cámara. No sé, Ahí está. no se vio. Habla de nuevo. Dificultades técnicas. Bueno, Nos quedamos con con los esos chocolatitos. con los chocolatitos que traían juguetes dentro. Era el huevito de chocolate con su capsulita y luego ya dentro venía el juguetito. Fíjate que esos sí eran muy peligrosos. Sí. Eran piezas demasiado pequeñas y muy tragables. Sí, fíjate que había juguetes que eran pues carritos o muñequitos que tenías que ensamblar y tenían las piezas demasiado pequeñas. Digo, las Y recientemente yo le compré uno de esos a mi hija y los juguetes
o ya vienen en una sola pieza, o son máximo 3 piezas, pero ya no son tan pequeñas. Sí, sí, porque en aquel entonces era de armar como un pequeño puzzle, un rompecabezas. Y O, y se arma todo. sí, sí me tocó haber visto así cosas muy pequeñitas. De hecho, un primo tenía una colección de casi todos los que salieron, o sea, estaba obsesionado con esos juguetitos. Y fíjate que yo en aquel entonces, yo lo veía como que era un dulce con juguete para niños ricos. Sigue siendo porque Pues sí, está muy caro. que había otras marcas más económicas y pues eran más lo que no eran tan caras. Sí, sí. Pero también, así como ese, había otro dulce que era un chocolatito en forma de robot, este, de otra marca, de esa que tenía su manguito, Ah, claro, claro, ya me acuerdo cuál es. este, y también traían como una bolsita con su juguetito, y también eran piezas muy chiquitas, este, Sí, incluso como estás comentando, me acuerdo de que también esa empresa que tenía su maldito dulce, rosita. Rosita con sombrerito, tenían incluso la caja que venía con varios dulces y un regalo. Simón, que era una colección dependiendo, digamos, lo que estuviera de moda. Ajá. Cuando estuvo de moda la película de Space Jam, donde sale Boston, entonces, Sí, jugando básquetbol con Michael Jordan, yo quiero saber que hubo película, estuvo bueno. este, sacaron varios juguetitos que estaban muy padres. No La sé, mascota de, ¿te acuerdas de alguno? nuestra mascota del podcast, Ceniza Saluda. Dice que es medio tímido. Sí, ya no le gusta salir en cámaras. Digo, formabas con, bueno, esos mismos juguetes se combinaban y, y hacían como un juguete más grande. Sí. Había unos que se combinaban como en un trenecito, otros que formaban otro mecanismo. ¿Sí? Pues había varios que tenías que estar coleccionando para... Sí, para, por ejemplo. ¿Dale? Ah, no, que me estaba acordando, por ejemplo, en ciertas marcas que tenías que juntar 5 taparroscas más un dinero y te daban un juguete o algo coleccionable también. Ah, te gané la idea. Sí, me la ganas. Sí, grandes mentes piensan igual. Sí, por ejemplo, esas marcas de refresco, sobre todo con los navideños, que eran un trenecito, una villita, un pinito y luego las como esferas que eran como tipo taparroscas. Pero pues desbloqueaban qué musiquita, qué lucecitas. Sí, pues es que en esa temporada sí tomamos demasiado refresco para tener toda la colección. Ya tomamos otro tipo de refrescos que no nos dan nada, ¿no? Pues está bueno. Deberían de darnos, no importa. Pues es que antes lo hacían. De hecho, había promociones de que te daban camisetas, objetos coleccionables también. Pues sí, pero deberíamos de regresar a esos Esos tiempos. hermosos tiempos. Pero incluso había objetos o juguetes que eran demasiado peligrosos realmente. Porque siendo niños, pues obviamente te llevas toda la boca. Por ejemplo, retomando un poquito de esos refrescos que te da, que cambiabas, por ejemplo, con las villitas navideñas. Hay una que yo me acuerdo, no me recuerdo exactamente el año, que era como una casita de galletas, así, como de
¿Era en jengibre la que te armabas o? Sí, o sea, armabas, pero era como de galletas, pero no era de jengibre. O sea, pues, obviamente era de plástico, pero Ah, era como, se veía como si fueran galletas de vainilla y de fresa y luego un poco de nieve y se veía muy antojable sí, sí, sí. y tenía pues piezas muy chicolitas. O sea, pues, cualquiera se lo podía meter a la boca y Sí, sí, muy antojable. Sí. ¿Sabes de que no era un juguete, pero por ejemplo, antes las mamás, las abuelas tenían como una colección de frutas de unicel? ¿No te tocó verlas? de unicel no, pero sí unas que eran como de plástico acerado. O sea, Ajá, era plástico así como esas pelotas chicolitas de béisbol, así que son como de plástico blando, no de gomas. Ese plástico que lo aplastas poquito y ya se deforma y se queda, pero que tienen como una cubierta también como de cera para que se vean muy brillantes, muy naturales. Así. no, te digo porque a mí sí pues en mi casa tenían así como que frutas de unicel pintadas, acá bien bonitas, bien antojables. Y ándale que el niño tan travieso se puso a morderlas todas a ver cuál era la fruta de verdad. Y resultó que ninguna era de verdad. No, y pues ahí se quedó todas mordisqueadas. Pues, Yes. Ay, deja tú, en ese entonces había muchas cosas que hacían con colores muy brillantes y antojables, que parecían dulces, parecían de fruta, parecían de chocolate y así. Con mi abuelo, él era pintor y te usaba pinturas de, pues una base de aceite y cuando las ponía en la paleta para hacer los cuadros, haz de cuenta que se veían pues como si fuera de chocolate, como si fuera muy rico, pero pues, ahí sí como uno está viendo lo que es, sabes que es tóxico, pero si no estuviera viendo, a peligro y si hubiera intentado probarlos. este, nunca faltaba algo que te pudieras meter a la boca así de juguetes, de color. Aún así, no sé cómo es que sobrevivimos a tantas tentaciones, ¿no? Tantas cosas. No sé si te acuerdas de esa muñeca que era como un bebé de juguete que le daban de comer Sí, sí, sí. verduritas, no sé qué tanto, y que hubo muchos casos en que niñas se les atoraba el cabello y se los arrancaba. Sí, sí, porque la muñequita iba como que tragando y no iba. Y era como una especie de rodillo, algo así, Sí, y pues iba pasando. Incluso que que pues, se les llegaron a atorar los dedos porque daba curiosidad, no sé, ver cómo funcionaba y se les atoraba el dedo. por ejemplo, había juguetes, pues ya un poquito más de los caros, que eran robots que los podías manejar a control remoto y tiraban como que dardos, pero los dardos eran de plástico, ese plástico duro que se cala. Había, no sé si te acuerdas, había unos que eran así como metálicos, pero como de plástico, pero ese plástico como duro. Y había unos también que eran pues, el dardo, el plástico, y todavía tenían la punta para ponerle de los partes de las pistolitas que hablábamos ahorita, los cilindros con pólvora, y los aventabas y caía y tronaba. Aventaba su chispita y Oye, pero nos está faltando algo que realmente no eran juguetes, pero que siempre en épocas navideñas notaban. Los juegos pirotécnicos las palomitas, eran tanquecitos, RX. las cebollitas, que era lo más. Sí, sí, pero pues era darle un encendedor a un niño con un explosivo.
voy a hacer un pequeño ejemplo. No es literalmente o 100% exacto, Real. pero Y te falló una tendencia. era como si esto fuera una palabra, Ah, sí, sí, tengo. como si, déjame ver cómo me lo acomodo para que me vean así, ¿verdad? Veamos tu demostración. Como si este fuera el tanquecito, niño con fuego, pequeño explosivo, y de repente, ¡pum! En la mano. No sé a qué querías llegar con eso, pero fue una hermosa Era demostración. una pequeña excusa para aprender el cigarro. A ver, yo también quiero intentarlo. Así, luego, pum, prendía y Te volaba 2 euros. no solamente te quemaba. Y bueno, dependiendo del favor que sea. Si era una cebollita, ¿por qué pasaba? Más que lanzaba las chispitas y una quemadura leve como de segundo grado. Primer grado. Bueno, tal vez sí. Bueno, depende de la cantidad de pólvora que tuviera, Obviamente. pero ya una palomita, un tanquecito, pues ya de sí te vola. Un Comodo 3000, como en la serie de Marcos del en medio. No, pero sí había pirotecnia más groseras, más fuertes. Sí, no estaba regulado. No. Apenas empezaba la regulación, porque en todos lados lo comprabas y te lo vendían por bolsitas y no había mucho volumen. Lo más leve eran unas que les llamaban brujitas, que eran como un granito de maíz, una piedrita cubierta de polvo, y que que levantabas las al suelo y tronaba. Sí, O las ponías y con el mismo pie y se escuchaba como hacía una pequeña explosión. una pequeña explosión. Los que, como cerillitos también, que pues, eran unos palitos de madera con pólvora. Los raspabas y salvaban las pitas, las bengalas. Ya después empezaron a ser más, más groseros, más. Sí. Pero bueno, ¿qué nos falta contar? A ver, ¿qué otra cosa te podías meter a la boca para que pudieras ahogar? Los vasos. Los tazos, muy importante. Que la primera generación de tazos fue de los Looney Tunes. No, de... ¿Cómo se llamaban los más chicos? Los. Ay, espérame. Son los Looney Tunes y los. Los Tiny Toons. Sí, sí, cierto, los Los Tiny Toons. Tiny Toons fue la primera generación de tazos. Así que en uno de los episodios mencionamos el tazo de Elvira, Ah, sí. el de Max Montana, también, Era del que eran demonio. satánicos, eran del demonio. Sí, que venía en tus papitas y por aborazado te tragabas el tazo, ¿no? Queriéndote acabar las papas. Déjame te lo O paso. simplemente, o cuando comprabas tus papitas con salsa valentina y agarrabas el tazo todo cubierto y te lo metías a la boca para quitarle los residuos de salsa y de papitas Y resbalaba, ¿no? Con la salsa. y resbalaba. No, pues, ¿qué será? Esos, ahorita retomando un poquito de que canjeabas fichas de refresco por juguetitos, hubo una colección, no sé si la recuerdes, que eran unos extraterrestritos. Ah, sí. Esos extraterrestres pues, estaban como de este tamaño. Si te pones a pensar, pues, muy del tamaño de la boca. Sí, pero el problema eran los que brillaban en la oscuridad. Ah, Esos eran los tóxicos. sí, pero todos cualquiera te podía tragar. Ah, claro que sí.
O sea, volvemos a la facilidad del tiempo libre, El ocio, la inocencia. pero me empieza la boca. Y fíjate que tiempo después, digamos recientemente, yo me enteré para qué eran esos extraterrestres. Tenían una función, era que tú metieras tu vaso pues al congelador con varias de esas figuritas y, y fungieran como hielos. No, Sí, ya después vertieras el refresco y pues lo bebieras pues frío. O sea, todavía era que me atragantara todavía con él. Creo que eso lo hicieron con malicia, ¿no? Que querían atragantes. se me hace que sí, porque si con un hielo normal de repente se te va a ir andas atragantando. Sí. Ahora con una fregadera de esas. Pues, no lo sé, creo que ya nombramos la mayoría de los juguetes, ¿no? Sí, Pues yo creo que ya abarcamos ya abarcamos gran parte de gran los parte. peligros. ¿Qué te parece si dejamos aquí el video y Me parece perfecto. a lo mejor hay otros juguetes, ¿verdad?, que no se nos ocurrieron, pero pues igual en los comentarios nos pueden decir cuáles nos faltaron? Alguno que recuerden ustedes, Pudiera haber una segunda parte si encontramos más. alguna anécdota que ustedes tengan para contar, si ustedes se golpearon, se cortaron o sufrieron algún tipo de lesión con algún juguete de los mencionados o no de los mencionados. Antes de terminar, quiero contarles la historia de que siempre he sido, bueno, tengo aún el alma de niño, ¿verdad? Pero cuando era más joven, bello y con cabello, me comí 2 monedas de 50 centavos y una pila de esos para el reloj. Sí, pero como no sé qué fue lo que pasó, salió tranquilamente todo. Por lo menos salir. Sí, no me atraganté, pero sí me lo comí. Volvemos a lo que era tener tanto tiempo de ocio. Sí, tanta inocencia o vagancia, no lo sé. Un poco de todo. Había de todo. Aparte de ciertas influencias de televisión, Sí, cosa que también sería interesante hablar cuando la mayor parte del tiempo fuimos creados por la televisión. televisión abierta que tenía demasiados comerciales y te daban ideas muy locas. Sí. Bueno, sí, vamos a dejarlo aquí por el momento y ya nos veremos en En un próximo episodio. Cuídense, se lo lavan. Guarden el agua para hacer gárgaras. Bien, todo bien. Tomen agüita, es buena la agüita es vida. Por eso sí es de cebada. Nos vemos.